encontramos nuestra asignatura de gestión de infraestructura de datos. Vamos a iniciar en esta sesión el análisis y todos los antecedentes relacionados con la segunda unidad relativa a datos sociales. Esto es sumamente importante porque a partir de la información que vamos a ir mostrando en las distintas instancias, ustedes van a poder ir recabando todos los antecedentes para hacer el apropiado levantamiento de línea de base en estos ámbitos. Como les señalaba, la unidad de datos sociales está compuesta en esta primera etapa por tres áreas: las formas de obtener una línea de base en el ámbito demográfico, la línea de base en el sector de educación y la línea de base en el sector salud. Entonces, en el ámbito demográfico, el primer paso es acceder a la fuente oficial, y en este caso nos encontramos con nuestra entidad que corresponde al Instituto Nacional de Estadística de Chile. Como organismo oficial del Estado, donde converge la información generada por diversas entidades, el INE ofrece una variedad de alternativas para acceder a los datos demográficos, y esto puede ser a través de su portal web, como también en sus instalaciones físicas que se encuentran en el sector de Santiago Centro. Para la recopilación entonces de datos demográficos, como ustedes pueden ver en pantalla, hemos dejado un link que los va a dirigir directamente a los archivos correspondientes a las bases de datos REDATAM. En esta base de datos, que tal como vemos que están desde el año censo del año 1992, 2002 y 2017, se encuentra toda la batería de datos que han sido levantadas en esos respectivos censos, asociados tanto a datos demográficos de población como también de vivienda. En estos censos, la información que está disponible para uso público tiene un nivel de agregación de datos, la más detallada es a nivel de manzana. Para visualizar y rescatar los datos se debe utilizar el programa desarrollado por el CELADE, que tal como hemos visto acá y mencionado, ¿no es cierto?, se trata de REDATAM. Afortunadamente la plataforma del INE actualmente dispone en forma directa en su portal de acceso a la plataforma REDATAM, por lo tanto facilita mucho el proceso de información y búsqueda de los datos de cualquier sector en particular. Como podemos ver acá en esta imagen, el Censo de Población y Vivienda del año 2017 nos permite entonces ir a buscar frecuencias de datos, cruces de variables, por ejemplo, el número de personas por tipo de vivienda, listados por área territorial, partiendo desde región, distrito censal, área censal, comuna o finalmente manzanas. Estadísticas básicas, algunos indicadores específicos, poder tener acceso a la plataforma de REDATAM y por último descargar los archivos. También vemos a la derecha una imagen en la cual da cuenta de las distintas estadísticas vitales que ya tiene publicadas y procesadas el instituto y que son de acceso público. En la parte inferior está el vínculo correspondiente, el cual ustedes podrán tener acceso a esta información dentro de la plataforma del INE. Ahora, como actividad formativa para ustedes, con la información disponible en el INE, se les pide realizar un levantamiento de línea de base de la distribución de población por sexo y edad, por grupos etarios, quinquenales, en 2 comunas de la región de Coquimbo. Graficar los resultados y hacer algún comentario que a ustedes les parezca relevante de acuerdo al resultado obtenido con la información rescatada desde el INE. Con los datos que ustedes van a rescatar del INE, deberían trabajarlo, ¿no es cierto?, para graficarlos como se muestra en esta imagen. Esta es una imagen de referencia donde muestra la población total de Chile. A ustedes se les está pidiendo, ¿no es cierto?, trabajar con los datos de una comuna específica de la región de Coquimbo. Es importante que para
ir avanzando o soltándose un poquito dentro de lo que podría ser la interpretación de los datos, ustedes tienen la libertad de buscar otra información, documentos o estudios de tipo demográfico que le puedan orientar y ayudar en la interpretación de los resultados que han encontrado en la comuna, que, como ya dije, ¿no es cierto?, va a ser de elección de ustedes. En términos de tiempos y plazos y forma de entrega, eso van a ser avisados oportunamente dentro de la misma plataforma Canvas del curso. Continuando entonces con este proceso de levantamiento de línea de base con datos sociales, nos vamos a centrar en esta ocasión con los datos de educación. De la misma manera como vimos para datos demográficos, que la fuente oficial, ¿no es cierto?, era el INE, en este caso para educación vamos a dejar como fuente oficial al Ministerio de Educación. Este ministerio dispone de fuentes de información, por ejemplo, desde la perspectiva de catastro de infraestructura. Ahí están viendo ustedes en pantalla, ¿no es cierto?, el link correspondiente para encontrar distintos tipos de datos asociados a la infraestructura educacional. El mismo ministerio tiene una batería de manuales constructivos. Estos son una fuente importante de información para el levantamiento de la línea de base en el área de educación. Toda pérdida de infraestructura, producto, ¿no es cierto?, de cualquier evento que signifique un desastre, contaría con las especificaciones ya elaboradas para la reposición de dichos establecimientos. Lo que vemos aquí en la imagen está rescatado desde la misma página del ministerio, donde pueden ustedes visualizar que tenemos guías, ¿no es cierto?, para las instalaciones sanitarias, guías para las instalaciones eléctricas, para las cubiertas, es decir, todo lo que es techumbre, y para guías, todo lo que significa la construcción con madera dentro de un establecimiento educacional. Recordemos que estamos en un ambiente de gestión de riesgo de desastres y cambio climático. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos que hacer un levantamiento de la línea de base en el área de educación, tenemos que tener claro que en este ámbito converge toda la educación pública y también la privada. Por lo tanto, se debe incorporar en los registros a todos los niveles de educación, preescolar, escolar, técnica superior y también aquellos establecimientos con un perfil de educación especial. La localización precisa de cada establecimiento, idealmente georreferenciada, pasa a ser vital para una actividad apropiada de gestión. Dentro de este proceso de localización precisa y georreferenciada, también podemos tener asociada una base de datos importante que pueda permitir identificar el sostenedor o la dependencia administrativa. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, nuestra base de datos, que podría ser muy robusta, con la matrícula por cada establecimiento, también por año, por ejemplo, y el registro del mobiliario y los recursos pedagógicos según el nivel de educación. Podemos incorporar también como parte de nuestro levantamiento de línea de base el registro del personal docente, administrativo y también personal de servicio. Ahora bien, también es importante dentro de esta construcción de línea de base tener algunos antecedentes respecto de los costos de reposición. Por una parte, es importante conocer el valor del metro cuadrado construido, y esa información puede provenir de licitaciones previas, ¿no es cierto?, o información que puede ser proporcionada por empresas de ingeniería o constructoras respecto de cuál es el valor actual del metro cuadrado construido, obviamente con las especificaciones para establecimientos educacionales. Lo mismo sucede si el establecimiento no funciona por algún tiempo determinado, conocer cuál podría ser el valor de arriendo de un establecimiento con características similares para desarrollar en forma transitoria o de emergencia las actividades docentes. Como el establecimiento educacional tiene en su interior un equipamiento que es bastante amplio, es importante tener un inventario que esté valorizado y actualizado de todos los bienes.
Si existe algún impedimento del equipo docente, administrativo o de servicio de acceder al establecimiento educacional por una emergencia, o por distancia o por problemas de vialidad y de acceso, es importante también conocer cuál podría ser el valor de las horas extra o de reemplazo de personal si es que es necesario tomar una decisión de esa naturaleza. Es importante entonces tener una aproximación de cuáles podrían ser las necesidades para la recuperación, es decir, todo lo que implica daños temporales, o sea, cuánto voy a tener que desembolsar desde el punto de vista de la cartera ministerial o de la entidad del sostenedor, ¿no es cierto?, para hacer una recuperación de su establecimiento educacional y seguir continuando con el servicio. En una situación extrema tendríamos que focalizarnos entonces cuáles serían las necesidades para la reconstrucción de aquel establecimiento educacional. Es decir, estamos hablando de un recinto que ha experimentado daños severos e impide completamente el desarrollo de las actividades de educación. La tabla que les adjunto en este momento nos permite identificar, por ejemplo, los efectos que tuvo el terremoto del 27F en la zona de la región del Maule y la región del Biobío, precisamente en el ámbito de la educación. Si observamos entre estas dos regiones, Maule y el Biobío, cerca de un 80% de los estudiantes tuvieron que postergar su ingreso a los establecimientos educacionales y continuar con su plan de estudio. El impacto dentro de la tipología de sostenedor es bastante similar, o sea, no hay mayor diferencia entre si los establecimientos son públicos, particular subvencionado o particular netamente. Se observa que el impacto es transversal, no tiene diferencia por tipo de sostenedor. Complementando lo anterior, en esta tabla podemos ver los alumnos que se cambiaron de establecimiento educacional a causa del terremoto. En las dos regiones comentadas anteriormente, de Maule y del Biobío, podemos observar de que entre un 8 y un 7% de los estudiantes se vieron obligados o tomaron la decisión, ya sea desde la perspectiva del grupo familiar, ¿no es cierto?, de cambiarse de establecimiento. Ahora, dentro de la región del Maule también encontramos una diferencia entre la decisión de cambio de establecimiento entre los espacios urbanos y rurales, siendo en estos últimos el dato más relevante dentro de esta tabla, que es de un 12,5% de los estudiantes del medio rural tomaron la decisión de cambiarse de establecimiento. Las razones pueden haber sido bastantes, que por ejemplo la reposición de funcionamiento de los establecimientos educacionales fue más tardía, o que sencillamente el grupo familiar puede haber tomado la decisión de cambio, puede ser de localidad, de ciudad, ¿no es cierto?, migrar hacia otro espacio o buscar un recinto que ofrezca probablemente mejores condiciones desde el punto de vista de la seguridad para los estudiantes. Continuando con nuestra unidad, nos corresponde ahora avanzar en el tema de la construcción de la línea de base en el sector de salud. La situación de salud es muy variada de acuerdo a los estilos de vida y edad de las personas. A lo anterior se debe agregar aspectos como el acceso a la salud y otros determinantes sociales de salud como, por ejemplo, la vivienda, el ambiente, la educación, el trabajo, el entorno, los ingresos, entre otros. El primer paso para levantar la línea de base en este sector es acceder a la fuente oficial, en este caso el Ministerio de Salud, MinSal. Como breve comentario, tendríamos que explicar que el sistema de salud en Chile está organizado por servicios de salud. En el enlace que estamos viendo en pantalla nos permite acceder a cada servicio de salud. Luego, al interior de ellos, usted podrá acceder a la red asistencial del respectivo servicio de salud, donde se identifica la cadena de hospitales según la complejidad y demás componentes locales de atención, como por ejemplo
los CEFAM, que son los Centros de Salud Familiar, el SECOF, el Centro Comunitario de Salud Familiar, el SAPU, Servicio de Atención Primaria de Urgencia, el SAR, Servicio de Atención Primaria de Alta Resolutividad, y el SUR, Servicio de Urgencia Rural. Ahora, si nos abocamos a este proceso de levantamiento de la línea de base en el sector salud, debemos recabar información sobre los egresos hospitalarios, es decir, las estadísticas relativas al número de pacientes que son dados de alta por tipo de patología, mortalidad desagregada por lugar, edad y causa de muerte, la infraestructura dentro de cada uno de los complejos que vimos en la imagen anterior. Por ejemplo, los metros cuadrados construidos, las camas por tipo, es decir, la complejidad que tienen las camas, servicios, también según complejidad, servicio de maternidad, servicio de oftalmología, servicio de cardiología, etc. También es importante hacer un levantamiento de la tipología de establecimiento. Cuando hablamos de tipología, nos vamos a encontrar a nivel nacional con una diversidad de plantas físicas de hospitales. Hay hospitales que son solamente de un piso, que tienen una capacidad que va de acuerdo a la área que tienen de población asignada. Luego, el personal por especialidad, la población asignada, es decir, cuál es la cobertura demográfica a la cual tiene acceso dicho centro hospitalario. Y también es importante los complementos privados de atención de salud, es decir, la red de hospitales privados, clínicas privadas y cualquier otro modelo que exista para la atención de pacientes, tanto de la modalidad ambulatoria como personas que requieran de algún grado de hospitalización o intervención de mayor complejidad. Como vimos anteriormente, también a través del portal del INE, usted puede acceder a información relevante de salud, como los factores de riesgo de la población. Aquí les dejo entonces el link correspondiente donde ustedes pueden acceder a dichos datos. La encuesta nacional de calidad de vida y salud aborda aspectos como, por ejemplo, los estilos de vida y los factores de riesgo, aspectos psicosociales y también factores de riesgo ambiental. El INE también tiene un enlace .stat en el cual nos permite reconocer un conjunto de variables y identificar en qué zona se ha producido algún fenómeno o desastre que involucre algún riesgo para las personas. Dentro de lo que estamos observando aquí en pantalla, hemos seleccionado como ejemplo el efecto de un derrame de algún producto contaminante. ¿Qué nos muestra en la pantalla? Nos dice que hay un registro con distintas fechas, hay localidades identificadas claramente en la parte superior y después, de acuerdo a la fecha, la cantidad de litros de sustancia química derramada y que eso podría estar afectando al ambiente. Esto es un registro bastante importante desde la perspectiva de los riesgos latentes que pueden estar en algún sitio de nuestro territorio y que pueden estar desencadenando o transformarse en un riesgo potencial para la salud de las personas y también del ambiente. Como hemos podido apreciar en el desarrollo de estas imágenes, el sector salud es sumamente relevante para mantener la condición de salud de las personas en todo tiempo. Los conocimientos previos que ustedes ya tienen respecto de los procesos de geoinformación, de la misma manera como lo vimos en el sector de educación, en el área de salud le permite proyectar, ¿no es cierto?, cuáles podrían ser las áreas de influencia o cómo podría acceder la población a los distintos centros de atención de salud. Lo anterior facilita la gestión tanto en tiempo normal como en situación de emergencia. Las epidemias vuelcan habitualmente al sector salud hacia las medidas de control. Por un ejemplo, ¿no es cierto?, las vacunas, tenemos una experiencia reciente a partir de la pandemia, y también tratamiento. Eso implica la atención de consulta ambulatoria, hospitalización, obviamente según complejidad.
Siempre van a existir algunas estrategias de información y comunicación que son sumamente relevantes para el éxito del control de epidemias, ya sean estas por virus, bacterias, algunas, por ejemplo, toxinas u sustancias químicas, como veíamos en la imagen anterior respecto de probables derrames de sustancias químicas. Es relevante conocer a cabalidad la población sensible o expuesta, y cuando hablamos de población sensible, obviamente va a depender del tipo de factor que estemos analizando. Las alteraciones climáticas, por ejemplo, las olas de calor, están sometiendo a nuevas pruebas al sistema sanitario en el mundo. En el ámbito de la gestión de riesgo, el equipo multidisciplinario tiene la responsabilidad de mantenerse actualizado e informado con las nuevas evidencias de patologías que surgen en diferentes latitudes. Lo que vemos en pantalla es un pequeño ejemplo de los cambios que se pueden producir desde el punto de vista de riesgo para la persona a partir de un fenómeno como por ejemplo el fenómeno del Niño. Las curvas nos muestran las diferencias producidas precisamente por el fenómeno del Niño dentro de 14 semanas epidemiológicas en la localidad del departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Los cambios de la perspectiva de temperatura y humedad muestran en forma notoria el incremento de casos declarados, ¿no es cierto?, y notificados por dengue dentro de esta localidad. Para finalizar, creo que es importante, dentro de lo que hemos visto en esta sesión, que los aspectos demográficos, los aspectos educacionales y también los aspectos de salud tienen una gran diversidad dentro de nuestro territorio. Hay situaciones extremas donde las características desde la perspectiva de la estructura demográfica nos lleva a pensar de que son localidades que están con una deficiencia desde el punto de vista de la recuperación o desde la perspectiva de mantener una tasa de crecimiento que asegure una estabilidad desde el punto de vista demográfico a una localidad. En esa misma mirada, nosotros nos encontramos con una gran diversidad desde la perspectiva de la calidad e infraestructura tanto de establecimientos educacionales como establecimientos de salud. En muchos casos existe una precariedad que obliga a tomar ciertas decisiones que son importantes desde la perspectiva de la gestión y administración en cada uno de estos sectores. La responsabilidad que les cabe a ustedes desde la perspectiva de la gestión de riesgo de desastres y cambio climático es tener muy presente cuáles son aquellas capacidades y cuáles son las características y atributos desde el punto de vista demográfico para gestionar en forma apropiada los recursos y, lo más importante, las acciones de planificación preventiva para evitar los numerosos desastres que nos vemos enfrentados dentro de nuestro territorio.